¿Se imagina estar 20 horas sin electricidad? Pero no estoy hablando de un día especial que no hubo luz, no. Estoy hablando de todos los días, pues así es que viven los cubanos en ciertos lugares de la isla. Y no solo que falta la electricidad, sino que no hay alimentos, no hay combustible, no hay medicina. O sea que la gente tiene que andar y andar, hacer largas filas para encontrar un poco de arroz, agua, pan. Pues hoy casi el 90% de los cubanos viven en pobreza extrema y tras 67 años de castrismo, Cuba ya no es un país en crisis, es un país en emergencia humanitaria, en emergencia energética, en emergencia social, pero hay algo más. El principal aliado del régimen cubano cayó y la caída de Nicolás Maduro, dejó a Cuba con muertes y sin petróleo. Pues Cuba le aseguraba inteligencia y seguridad presidencial a Maduro a cambio de petróleo. Y en la captura de Maduro, murieron la mayoría de los agentes cubanos que protegían a Maduro. Y estando hoy Estados Unidos al mando de Venezuela, dejó a Cuba sin petróleo. Y es más, el presidente Donald Trump activó sanciones a las naciones que envíen combustible a Cuba. De hecho, México, uno de los pocos países que seguía enviando petróleo, anunció que suspende los envíos. El presidente Donald Trump dijo que el régimen Díaz-Canel está colapsado. Y en consecuencia, el pueblo también. Pues hay testimonios desgarradores de quienes sobrevivieron a la represión del régimen cubano, de jóvenes que huyeron de su patria para salvar su vida, de familias que sueñan también con volver, si es que la isla cambia y cambia para siempre. Ahora, lo que estamos viendo es un poco más de fragilidad en el régimen o estamos frente al quiebre total del régimen más antiguo del continente americano. Pues hoy en América Revelada vamos a mostrarle qué está pasando realmente dentro de la isla, qué medidas está tomando Estados Unidos, qué señales llegan desde La Habana, qué dicen los cubanos que están dentro y fuera del país y por qué también esta crisis podría redefinir el mapa político del continente. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Antes de que hablemos de geopolítica, de sanciones o decisiones internacionales, empecemos por lo más básico y lo más importante. ¿Cómo vive la gente en la isla? Porque hay que entender qué ocurre hoy en Cuba. Primero hay que entender cómo está viviendo el ciudadano común, cómo está viviendo el jubilado, la madre soltera, el joven que intenta estudiar con un apagón de 20 horas, el trabajador que tiene que hacer colas de 6 horas para conseguir agua o medicina. Y esto no es un titular, esta es la realidad diaria de las personas que viven en Cuba. En muchas provincias los apagones superan las 18, 20 y hasta 22 horas continuas. Solo un par de horas de electricidad por la madrugada. No hay refrigeración, no hay ventilación, no hay comunicaciones. A eso se le suma algo más doloroso, la falta de alimentos básicos. Hoy, según estimaciones independientes, casi el 90% de los cubanos vive en pobreza extrema. Hoy comprar arroz, comprar aceite, leche o pan se convirtió, en un desafío diario que consume horas. Y en algunos casos la única opción para muchas familias es comer una sola vez al día. Además, el abastecimiento de combustible también colapsó. Los cubanos ahora tienen que caminar kilómetros o andar en bicicleta kilómetros porque los transportes públicos no tienen gasolina. Las ambulancias no siempre llegan. Incluso ahora los hoteles turísticos, que era el último bastión económico, están sufriendo cortes y escasez. Y si la población está aislada, también lo está la información. Desde principios de enero, el régimen mantiene un apagón casi total de Internet, dificultando saber qué ocurre realmente dentro de la isla. ¿Cuántas protestas hay? ¿Cuántas detenciones se realizaron? ¿O qué zonas están más afectadas? A esto se suma un factor decisivo. Cuba perdió a su principal proveedor de petróleo, pues durante 15 años Venezuela fue el pulmón energético de Cuba. A cambio, Cuba enviaba inteligencia, personal militar, agentes de seguridad, médicos, operadores políticos. Pero con la captura de Nicolás Maduro y el control estadounidense sobre la estructura petrolera de Venezuela, ese intercambio se derrumbó de un día para el otro.
El presidente Trump escribió sobre este tema, sobre esta situación en su cuenta de Truth Social, pidiendo al régimen que llegue a un acuerdo. Dijo: Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, con diferencia, para protegerlos, y los protegeremos. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, con mayúsculas, cero. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto. Bueno, el líder del régimen de Cuba, Díaz-Canel, ese mismo día escribió varios mensajes que parecían responder al mensaje que acabamos de ver del presidente Donald Trump, pero no para llegar a un acuerdo. Escribió esto: no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada. Quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Dice: quienes culpan a la revolución de las severas carencias económicas que padecemos deberían callar por vergüenza, porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos nos aplica hace 6 décadas y amenaza con superar ahora. Luego dice, interesante: Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos hace 66 años y no amenaza. Se prepara dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre. Curioso, la verdad, ¿no? Bastante curioso, porque para Díaz-Canel, Cuba dice que es una nación libre, independiente y soberana. Sin embargo, bueno, el pueblo cubano no lo eligió a él para que lo represente, porque hace décadas que no hay elecciones libres y democráticas en la isla. La gente no tiene libertad. Pero ahora la situación escaló a un nivel sin precedentes. Pues la semana pasada México, que era uno de los proveedores de combustible del régimen cubano, anunció que dejaba de enviar petróleo a Cuba. Y esto también viene a raíz de que el presidente Donald Trump el día 29 de enero firmó esta nueva orden ejecutiva que dice que se impondrán sanciones a cualquier país que intente suministrar combustible a la isla. Veamos qué dice entonces. Dice: el gobierno de Cuba ha tomado medidas. Vamos a leer primero el título. Dice: abordaje de las amenazas del gobierno de Cuba a los Estados Unidos. Y aquí la parte que le quería compartir. El gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos. El régimen se alinea con y les brinda apoyo a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos, incluyendo el gobierno de la Federación Rusa, la República Popular China, el gobierno de Irán, Hamas y Hezbollah. Por ejemplo, Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, que intenta robar información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba continúa desarrollando una profunda cooperación en inteligencia y defensa con la República Popular China. Cuba da la bienvenida a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, creando un entorno seguro para estos grupos malignos, de modo que puedan construir lazos económicos, culturales y de seguridad en toda la región e intentar desestabilizar el hemisferio occidental, incluyendo a Estados Unidos. Luego dice: Cuba ha brindado durante mucho tiempo asistencia en materia de defensa, inteligencia y seguridad a sus adversarios en el hemisferio occidental, intentando eludir las sanciones estadounidenses e internacionales diseñadas para garantizar la estabilidad de la región, defender el Estado de Derecho y salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Cuba continúa intentando frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para abordar las amenazas que representan países hostiles, grupos terroristas, transnacionales y actores maliciosos, incluso en el hemisferio occidental. Pues bueno, como vemos aquí, esto deja al régimen cubano ante un escenario sin precedentes, pues hoy, bueno, ya no tiene el petróleo venezolano, no tiene proveedores alternativos y bajo un bloqueo energético que puede también profundizar aún más la crisis. Es por eso que el presidente Donald Trump respondió sobre Cuba a la prensa. Escuchemos. Estamos empezando a tener conversaciones con Cuba, ¿sabe? Estamos empezando a hacerlo. Mira, necesitan ayuda por razones humanitarias y estamos empezando a hablar con Cuba. Me gustaría, no olviden, mucha gente que vive en nuestro país fue tratada muy mal por Cuba y queremos que sean, por cierto, todos votaron por mí y queremos que sean tratados bien. Nos gustaría que pudieran regresar a su hogar, a su país, el cual no han visto a su familia, a su país, por muchísimas décadas. Respuesta a la advertencia de Tony Blinken de que el embargo o la restricción del petróleo a Cuba podría causar una crisis humanitaria allí. Bueno, no tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba sería libre de nuevo. Vendrán a nosotros, harán un trato, pero Cuba en realidad tienen un problema, ¿saben? Tienen un problema. Conozco a muchísima gente de Cuba, pero tenemos a mucha gente en Estados Unidos ahora mismo a quienes les encantaría regresar a Cuba y nos gustaría resolver eso. Pues miles de cubanos arriesgaron sus vidas escapando de la pobreza. Otros miles intentaron quedarse y enfrentar al régimen, pero fueron encarcelados. Porque bueno, al igual que otros regímenes, ¿sí? Como estuvimos hablando en otros episodios sobre Venezuela, bueno, en Cuba el régimen también persigue, encarcela y tortura a quienes se oponen. Y sobre este tema también hace mención la orden ejecutiva del presidente. Veamos qué es lo que dice. Dice, además, en contra de los intereses y la política exterior de Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región mediante la migración y la violencia. El régimen comunista persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, las familias de presos políticos enfrentan represalias por protestar pacíficamente contra el confinamiento indebido de sus seres queridos. Las autoridades cubanas hostigan a los fieles, impiden la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil, prohíben la libertad de prensa y niegan la libertad de expresión incluso en Internet. El régimen cubano continúa difundiendo sus ideas políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental, lo que amenaza la política exterior de Estados Unidos. Bueno, hasta ahora justamente ni siquiera hay Internet. No solamente que no se puede decir que está en contra del régimen, ni siquiera uno puede mostrar qué es lo que está viviendo. Está totalmente aislada la isla del resto del mundo. Estados Unidos tiene tolerancia cero ante las depredaciones del régimen comunista cubano. Estados Unidos actuará para proteger la política exterior, la seguridad nacional y los intereses nacionales, incluso exigiendo cuentas al régimen cubano por sus actos y relaciones maliciosas, manteniendo al mismo tiempo su compromiso de apoyar a las aspiraciones del pueblo cubano a una sociedad libre y democrática. Bueno, aquí vemos que también Estados Unidos tiene un compromiso con el pueblo cubano. Es así que, bueno, mientras dentro de la isla la vida cotidiana se vuelve insostenible, afuera se están moviendo varias cosas, se está moviendo el tablero geopolítico, y no por pequeñas piezas, sino por decisiones que pueden redefinir el futuro de Cuba y de toda la región. Porque lo que Estados Unidos hace con esta nueva orden ejecutiva que acabamos de leer, pues justamente es una estrategia de presión calculada que está diseñada para asfixiar al régimen en su punto más débil, el combustible y la capacidad operativa del Estado. Y con la orden ejecutiva que vimos, Estados Unidos justamente justifica sus acciones bajo la ley Helms-Burton,
también conocida como la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, que desde el año 1996 fortalece sanciones contra el gobierno cubano castrista y también los sucesores de Castro para fomentar un cambio de gobierno hacia la democracia. Y bajo esta ley también extiende sanciones a naciones extranjeras y a empresas internacionales no estadounidenses que hagan negocios con Cuba, que apoyen a Cuba. También se opone a la membresía de Cuba en instituciones financieras internacionales y también prohíbe la entrada a Estados Unidos de sus líderes. Entonces, si usted se pregunta si Estados Unidos pretende un cambio de gobierno en Cuba, bueno, eso lo respondió el secretario de Estado Marco Rubio. Lo escuchemos a él. ¿Hará usted hoy un compromiso público a descartar la posibilidad de un cambio de régimen impulsado por Estados Unidos en Cuba? ¿Sí? ¿Cambio de régimen? Creo que nos encantaría ver que el régimen allí cambiara. Nos gustaría... Eso no significa que vayamos a hacer un cambio, pero nos encantaría ver un cambio. No hay duda de que sería de gran beneficio para si Cuba ya no fuera gobernada por un régimen autocrático. Pero ustedes saben a qué nos referimos con cambio de régimen. No nos referimos a ojalá otra persona estuviera a cargo. Cuando hablamos de cambio de régimen, hablamos de usar el poder de Estados Unidos, usualmente poder cinético, pero a menudo otros tipos de coerción. Y ni siquiera estoy diciendo que eso siempre no sea de nuestro interés. Solo estoy diciendo, no te estoy preguntando si acaso preferiríamos una forma de gobierno distinta. Te pregunto si intentas precipitar la caída del régimen actual. Sí, pero eso es estatutario. La ley Helms-Burton, el embargo de Estados Unidos a Cuba está codificado. Fue codificado en ley y requiere un cambio de régimen para que levantemos el embargo. Bueno, aquí justamente Marco Rubio habla de la ley Helms-Burton, que ampara todos los movimientos que está dando Estados Unidos, inclusive un cambio de régimen. Y algo importante que el régimen, y todos saben, es que si Cuba no tiene petróleo, bueno, el régimen pierde el control. El presidente Donald Trump, como escuchamos, dijo que también quiere que el régimen cubano llegue a un acuerdo porque necesita a Estados Unidos para eso. Y esas conversaciones ya se iniciaron. El régimen también confirmó que está comunicándose con la Casa Blanca, pero todavía, bueno, no hay negociaciones. La administración Trump dejó claro que no discutirá cambios constitucionales y no levantará sanciones sin transformaciones reales. En diferentes lugares, en Miami, en Washington y en varias cancillerías latinoamericanas, sugieren que después de Venezuela, Cuba podría ser la próxima dictadura en caer. The Epoch Times habló también con más de 50 cubano-estadounidenses y entre ellos habló con el señor Ossi Pérez, un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos que sirvió 3 veces en Irak. Es ahora el presidente de la Asociación de Veteranos Cubano-Americanos. Pérez dijo que Canel y todo el sistema cubano deben ser disueltos y que le gustaría visitar el país natal de sus padres. Dijo exactamente, ojalá mi papá lo hubiera visto. Era una de sus principales preocupaciones en la vida. Quería ver una Cuba libre y desafortunadamente no pudo verla, pero espero que yo sí la vea. Bueno, para la Casa Blanca, la situación es una oportunidad histórica. Cuba está sin aliados, sin petróleo, sin economía y con protestas intermitentes debido a la represión y el apagón de Internet. Y al mismo tiempo, el exilio cubano se moviliza, presionando para que esta vez el proceso no se detenga a mitad de camino como ocurrió en otras décadas. Entonces, bueno, lo que preocupa ahora y se está decidiendo no es si cae el régimen o no, sino qué pasará el día después. Si el régimen cae, ¿qué pasará con los millones de cubanos, con los 11 millones de cubanos que quedan en situación de emergencia? Gente que viene acumulando justamente dolor, represión, sufrimiento por generaciones. Los testimonios que escuchó The Epoch Times describen lo mismo que se denuncia desde los años 60. Torturas, encarcelamientos sin juicio, castigos por expresiones mínimas de libertad. Pues una mujer que sobrevivió luego de estar 10 años en las cárceles cubanas y que hoy vive en el exilio en Estados Unidos, dijo que en Cuba cada familia tiene por lo menos un familiar preso y que cada noche se escuchan disparos. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa ahora si el colapso es inmediato? ¿Sí? Porque esto puede ocurrir de la noche a la mañana, como ocurrió también en Venezuela.
en estos momentos. ¿Puede Cuba resistir un derrumbe total sin caer en el caos? ¿Puede sobrevivir sin electricidad, sin alimentos, sin petróleo y sin apoyo externo de Estados Unidos? Bueno, algunos piden intervención directa, otros ruegan por prudencia para que no mueran inocentes. Bueno, ese es el dilema que hoy divide la diáspora cubana, pero que también es la discusión presente que está en la Casa Blanca. Lo que estamos viendo hasta ahora no es solo lo que tratamos de compartir con usted, no es solo un análisis geopolítico, también la vida diaria del pueblo que, bueno, ya lleva 67 años resistiendo en silencio y que hoy enfrenta uno de los momentos más críticos, pero también más decisivos de su historia. Mientras la información sale justamente a cuentagotas por el apagón total que hay en la isla, mientras el régimen intenta mostrarse firme y el mundo libre también debate qué va a hacer, hay millones de cubanos que están esperando que por fin algo cambie y que sea para siempre, que sea duradero. Por eso hoy más que nunca es importante que usted esté bien informado con los hechos, con contexto y con perspectiva. Nosotros aquí desde América Revelada estaremos siguiendo de cerca toda la información sobre Cuba y la compartiremos, por supuesto, con usted. Y si este episodio le aportó claridad sobre el momento clave en el que estamos viviendo como continente, ya que no nos olvidemos que el régimen cubano fue inspiración y también apoyo para otros gobiernos en Latinoamérica. Es por eso que si a usted le gusta este tipo de información, quiere seguir informado sobre este tema y otros también, vaya ahí abajo y apóyenos con su poderoso me gusta, que realmente eso nos ayuda a llegar a más personas que merecen también informarse desde los hechos. Y hablando de los hechos y de las fuentes, recuerde que toda la fuente de información de este episodio la va a encontrar también ahí abajo en el enlace que está en la descripción de este episodio y también en mi primer mensaje. Además, también quiero que me cuente en los comentarios si usted cree que este es el inicio del fin del régimen cubano o se trata de solo una nueva etapa de resistencia. Escríbame ahí abajo que luego voy a estar leyendo, pues su opinión enriquece mucho a esta comunidad libre. Pero antes de irme, como siempre, quiero compartirle a usted un artículo para que lea, para que esté bien informado, esté al tanto de lo que está pasando con el famoso caso de Epstein y las declaraciones de los Clinton. En este artículo que dice: los Clinton testificarán en caso Epstein a finales de este mes, finalizando la amenaza de desacato. Dice, el matrimonio se negó inicialmente a comparecer en persona y se enfrentaba a una posible votación por desacato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por lo que podrían haber ido presos, ¿verdad? El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton comparecerán a finales de este mes para prestar declaración transcrita y filmada como parte de la investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, según anunció el presidente de la comisión el 3 de febrero. Le dejo el artículo ahí abajo también en la descripción para que se informe. Este tema, salieron nuevos archivos del caso Epstein, muchos nombres, muchos datos, y ellos decidieron hablar, ¿sí? Comparecer a la justicia. Bueno, si todavía no lo hizo, creo que este es el momento perfecto para que vaya ahí abajo, se suscriba al canal, para que active la campanita, para que nos acompañe cada noche en América Revelada. Recuerde que estamos aquí de lunes a viernes a las 8:30 p.m. hora del este, llevando información que muchos prefieren no mostrar, prefieren callar. Gracias de verdad, gracias por llegar hasta el final en este episodio, gracias por apoyar este espacio independiente. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.